Después de una revolución en febrero de 1917, un golpe de Estado pasivo bolchevique en octubre de ese mismo año y la posterior disolución de la Asamblea Constituyente en 1918, el comunismo triunfaba, pero en el lugar menos esperado, Rusia. La profecía marxista de un comunismo nacido de las entrañas del capitalismo occidental no se cumplió, sino que terminó concretada en la Rusia agraria y semifeudal. Pero esta historia no trata de cómo el comunismo se hizo con el poder en Rusia, sino cómo cayó después de dominar la vida de varias naciones satélites durante más de 30 años mediante ese gigante geopolítico con pies de barro, la Unión Soviética. Las fuerzas de ocupación soviéticas, tras su ofensiva para derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, establecieron una amplia zona de influencia que luego se convertirían en los célebres estados satélites soviéticos. Una serie de repúblicas populares alineadas a Moscú ideológicamente y determinadas como unidades políticas obedientes al comunismo soviético. Entre estas se encontraban Polonia, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia y Rumanía. En tanto Albania y Yugoslavia, aunque comunistas, fueron establecidas por partisanos locales no supeditados a Moscú. Todo esto legitimado por el Pacto de Varsovia, un acuerdo de cooperación militar firmado el 14 de mayo de 1955 entre estas naciones comunistas como respuesta a la entrada de la República Federal de Alemania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN por sus siglas, fundada en 1949 bajo el liderazgo estadounidense. Pero desde una perspectiva del poder geopolítico, el Pacto de Varsovia funcionó más como una herramienta de represión militar e ideológica para mantener a sus miembros bajo el control soviético. El proceso de larvada erosión simbólica y política del comunismo comenzó luego de que en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en febrero de 1956, Nikita Khrushchev hiciera declaraciones reconociendo vox populi los crímenes de Stalin. Esto sin duda minó la verticalidad e integralidad de la cúpula soviética, pues destruir la imagen de Stalin significaba destruir también la centralidad de su figura en términos políticos. Comenzaba el proceso llamado desestalinización. La autocrítica soviética abrió las puertas a las combustiones sociales en las repúblicas del bloque soviético. De esta serie de protestas que se inician en Polonia, conocida como el Octubre Polaco en 1956, bajo la dirección del reformista Władysław Gomulka, logró sacarle algunas concesiones, aunque dentro del marco ideológico soviético, a Khrushchev para una mayor autonomía polaca. Pero las crisis más graves y puntuales de este proceso desencadenado por el revisionismo crítico de Khrushchev fue la Revolución Húngara también en 1956, de las que quedaron esas simbólicas imágenes de la escultura de Stalin derribada. Finalmente, el gobierno húngaro de Imre Nagy fue reprimido por los tanques soviéticos. Nagy sería ahorcado por orden soviética en 1958. A esta serie de eventos que evidenciaron el carácter represivo del Pacto de Varsovia como medio soviético, se suma la conocida Primavera de Praga en 1968. A partir de las reformas introducidas por el secretario general del Partido Comunista Checoslovaco, Alexander Dubček, para descentralizar y democratizar a Checoslovaquia, la Unión Soviética intentó impedir estos movimientos y luego de unas negociaciones fallidas, finalmente el liderazgo soviético, esta vez bajo Leonid Brezhnev, envió las fuerzas del Pacto de Varsovia para reprimir al pueblo checoslovaco. Los tanques soviéticos entrando en Praga fue una imagen simbólica que generó desencanto y frustración en muchas izquierdas occidentales y evidenciaba a su vez el endurecimiento represivo del comunismo soviético. Para fijar el inicio del relato de la caída definitiva del comunismo, tendríamos que volver a Polonia, esta vez en 1979, con la visita de Juan Pablo II. Antes de ser elegido papa relativamente joven con 58 años en 1978 y asumir su nombre papal, Juan Pablo II se llamaba Karol Wojtyła, un polaco que era cardenal de Cracovia, antigua capital de Polonia, y con una experiencia sobre los efectos morales y políticos sobre una sociedad por su trayectoria como sacerdote y prelado en un régimen comunista.
Así que aquí estamos el 2 de junio de 1979, con Juan Pablo II haciendo su primera visita a peregrinación a la Polonia comunista como papa recién elegido. La impronta simbólica y la fuerza moral que le otorgó la visita del primer papa polaco a su tierra natal fue importante, ya que no solo significaba un aliento a las comunidades cristianas y católicas, sino que intentaba disuadir abiertamente a los católicos polacos y demás países del este de que no llegaran a ningún compromiso con el marxismo como ideología. Y esto sin duda lo entendieron las élites comunistas de Polonia, que vieron en Juan Pablo II una figura desestabilizadora que animaba a las masas en una efervescencia católica y también a una crítica contra la ideología comunista. El Papa visitaría a la Polonia comunista en 3 ocasiones, incluso después de la imposición de la ley marcial, cuando en junio de 1983 le hablaría a sus compatriotas en la Catedral de San Juan de Varsovia de su decepción y humillación, de su sufrimiento y pérdida de la libertad. Todo esto ante las élites comunistas que lo escuchaban sin moverse. Las visitas de Juan Pablo II a la Polonia comunista articularon un malestar social que ya venía tomando forma desde las revueltas obreras de 1970 y 1976, ambas provocadas por el aumento de los precios de los alimentos, de la que surgió el Comité Dąbrowny-Robotników, COR por sus siglas, un comité de defensa de los obreros liderado por Jacek Kuron, que permitió la alianza y cooperación estratégica entre la clase obrera y los intelectuales. Sin dudas, la visita del Papa propició un estímulo moral significativo a los líderes obreros y a los activistas polacos que, aunque fragmentados y dispersos, tras un aumento, producto de la incompetencia comunista, del precio de la carne en julio de 1980, se extendieron las huelgas de las que surgió el sindicato Solidaridad, dirigido por un electricista desconocido por entonces, que llegaría a ser presidente de la Polonia Libre en 1990, Lech Wałęsa. A pesar de la represión de las élites comunistas, este movimiento huelguístico nacional logró lo impensable: obligar al Partido Comunista Polaco en el poder, es decir, el Partido Obrero Unificado Polaco, liderado por Edward Gierek, a aceptar oficialmente la existencia del sindicato Solidaridad. El 10 de noviembre de 1980, Solidaridad, bajo la dirección de Lech Wałęsa, se convirtió en el primer sindicato independiente oficialmente inscrito en un país comunista con aproximadamente 10 millones de afiliados. Esta importante victoria de la sociedad civil polaca y sus clases obreras estuvo determinada por lo que se ha definido como una revolución contenida. En tanto y a pesar de la derrota aplastante de las élites comunistas frente a este sindicato numeroso, seguían teniendo el monopolio de la violencia y el respaldo represivo de los tanques soviéticos del Pacto de Varsovia, que volvían como una sombra desde el pasado reciente de Budapest y Praga a advertir a los líderes opositores y sindicales polacos. Y así finalmente aconteció. El general Wojciech Jaruzelski, ahora como secretario del Partido Comunista, e instado por las élites soviéticas a tomar medidas enérgicas contra estos movimientos sociales, declaró una ley marcial en Polonia el 13 de diciembre de 1981 que duraría hasta el 22 de julio de 1983. Los líderes y asesores del sindicato Solidaridad fueron enviados a prisión y el año siguiente, 1982, el sindicato fue ilegalizado. Esta revolución polaca, que duró el corto periodo de 1980 a 1981, si bien fue reprimida, finalmente significó un primer golpe real contra la autoridad y legitimidad comunista, y aunque el poder efectivo estaba en Moscú, los acontecimientos de Polonia y la existencia del sindicato Solidaridad fue el prólogo del derrumbe comunista posterior. Los efectos del agotamiento y el derrumbe del comunismo en las distintas repúblicas satélites de la Europa Oriental tuvieron sus matices en sus realidades nacionales, como en el caso de Hungría, que tenía una imagen más positiva para Occidente por el papel de la ambigua tolerancia de las élites comunistas. Cabe recordar que en la Hungría comunista, en 1976, se abrió el primer hotel de la cadena internacional Hilton detrás del telón de acero. Pero detrás de esta fachada normativa y aún con el recuerdo de la Revolución Húngara de 1956
y su desenlace represivo, que hemos mencionado anteriormente, Hungría padecía todos los problemas estructurales típicos de los comunismos del Este, a pesar de cierta movilidad por algunas de las reformas económicas descentralizadas, pero aún así tenían inflación, empobrecimiento, estancamiento productivo y también elevados índices de alcoholismo y una de las tasas más altas de suicidios en la Europa Oriental. El catalizador del cambio en Hungría fue la frustración que sentían los comunistas jóvenes y reformistas ante el inmovilismo de los jerarcas ancianos del partido. En mayo de 1988, durante una conferencia especial convocada por los comunistas, se apartó del poder a János Kadar, de 76 años, líder comunista y secretario general del Partido Socialista Obrero Húngaro. Este hecho significaría el comienzo direccional de la desintegración comunista, esta vez efectiva, a diferencia de 1956. János Kadar había gobernado Hungría desde la Revolución de 1956, en cuya represión había tenido el papel principal. Su figura encarnaba para los húngaros la mentira oficial. La política de Kadar, denominada comunismo de Gulag, fluctuaba a mando autoritario y puntuales descentralizaciones económicas, pero con un rol determinante de los comunistas. Durante los primeros meses de 1989, el Parlamento comunista aprobó una serie de medidas que reconocían el derecho de reunión y sancionaban oficialmente la transición a un sistema multipartidista. En abril se deshacía el centralismo demócrata dentro del propio partido, y la exhumación de los restos de Imre Nagy, el líder comunista que lideró la Revolución Húngara en 1956 y que fue asesinado en 1958 por órdenes soviéticas, y su segunda inhumación vindicativa el 16 de junio de 1989 como héroe nacional, proyectó sin dudas un simbolismo de cambio. Una de las peculiaridades del fin del comunismo en Hungría es que lo dirigieron los propios comunistas, cosa que generaba sospechas en los anticomunistas, pero es cierto que el cambio fue conducido desde adentro. Después de la muerte de János Kadar en julio de 1989, el papel preponderante del Partido Comunista fue abolido y se convocaron a elecciones multipartidistas para marzo de 1990, al tiempo que el Partido Socialista de los Trabajadores Húngaros se pasó a llamar Partido Socialista Húngaro y el país pasó a llamarse simplemente República de Hungría. Había muerto el comunismo húngaro. El desenlace húngaro tuvo importancia también para el desenlace de otro régimen comunista bastante célebre por su simbolismo de Guerra Fría, el de Alemania Oriental. La división ideológica y territorial de Alemania en dos mitades en 1949, tras la derrota nazi de 1945, se organizó con la parte occidental, dirigida por los aliados con Estados Unidos a la cabeza, y la parte oriental por los soviéticos, situación que configuró una imagen bastante gráfica entre los contrastes políticos y materiales del comunismo soviético y el capitalismo de Estado de las democracias occidentales. A este simbolismo se le agregó la división categórica de Berlín con la construcción del Muro de Berlín en 1961, donde literalmente este y oeste, libertad y represión, quedaron a ambos lados del muro como síntomas físicos de condiciones ideológicas enfrentadas. La República Democrática Alemana, bajo control soviético, responsable de la construcción del Muro de Berlín, y la República Federal Alemana, aliada de Estados Unidos, pugnaron como dos mundos opuestos que ejemplificaban el tenso cuerpo histórico del siglo XX de posguerra. Y aunque el oeste capitalista y su dirigencia política intentaron normalizar sus relaciones con la llamada Ostpolitik, es decir, un intento de normalizar las comunicaciones humanas y económicas entre las dos mitades de Alemania, esto no fue producente, pues a largo plazo no fue más que una ilusión y por la que apostaron más que todo los políticos de la Alemania federal y libre para sublimar a sus contrarios comunistas que, finalmente, eran autoritarios e intransigentes. Volvamos a Hungría, pues, como advertíamos, inició el desenlace del comunismo soviético en la Alemania Oriental. El 2 de mayo de 1989,
Producto de las relajaciones de movimiento y expresión dentro de Hungría, las autoridades de Budapest retiraron la alambrada electrificada que recorría la frontera occidental del país. Y por ese punto, miles de alemanes orientales comenzaron a irrumpir en Hungría. El 1 de julio de 1989, unos 25.000 alemanes habían llegado a Hungría aparentemente de vacaciones. La situación se agravó cuando en septiembre de 1989, ante la llegada constante de alemanes orientales, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Gyula Horn, cuando le preguntaron por esta situación inmigratoria de alemanes provenientes del lado comunista, respondía: «Los dejaremos cruzar sin problemas, y supongo que los austriacos los dejarán entrar». 72 horas después de estas declaraciones, unos 22.000 alemanes orientales estaban intentando cruzar por territorio húngaro hacia el oeste capitalista. Las autoridades germanas orientales protestaron contra las medidas flexibles húngaras porque implicaban una ruptura con la hegemonía soviética y el acuerdo entre países comunistas que le comprometía a impedir que sus países fueran utilizados como vía de escape de sus propias poblaciones. Para agravar la vergüenza de las élites comunistas de la Alemania Oriental ante el escape masivo de su población, propusieron a los refugiados mediante sus embajadas en Praga y Varsovia la posibilidad de cruzar a salvo su país de camino a Alemania Occidental en un tren sellado. Cuando el tren cruzó territorio comunista y se detuvo brevemente en Dresde, alrededor de 5.000 personas intentaron subir al tren para escapar y fueron reprimidas por la policía, episodio que agravó el descrédito comunista de la Alemania Oriental. A partir de aquí comenzó una sucesión de hechos que erosionaron el poder de las élites comunistas en la Alemania Oriental, como la fundación en Berlín Este de la organización disidente Nuevo Forum. A los pocos días, se fundó otra organización por el estilo llamada Democracia Ahora, y ambas presionaron en favor de una reestructuración democrática de la Alemania comunista. El jerarca comunista de 77 años que controlaba el Partido Socialista Unificado y que presidía la República Democrática Alemana, Erich Honecker, se negaba a aceptar la erosión del comunismo y las crecientes protestas ciudadanas, objetando que los alemanes orientales que intentaban escapar a Occidente habían sido chantajeados con señuelos, promesas y amenazas para que renunciaran a los principios básicos y a los valores fundamentales del socialismo. La presión social era evidente y no podía ser evadida con consignas, por lo que el 18 de octubre de 1989, miembros del partido liderados por Egon Krenz organizaron un golpe interno y apartaron al anciano Honecker del poder, luego de 18 años de control en sus manos. Las protestas masivas llegaron a reunir 500.000 de alemanes orientales en Berlín del Este para exigir reformas inmediatas. El 5 de noviembre, el gobierno comunista de la República Democrática propuso una temerosa ley reguladora de los viajes para liberalizarlos, pero fue rechazada por insuficiente. En la noche del 9 de noviembre de 1989, Egon Krenz y sus colegas propusieron una nueva ley reguladora de los viajes para detener la estampida humana, y el portavoz del régimen, Günther Schabowski, al leer el memorándum y ser preguntado por un periodista acerca del tiempo en que entraría en vigor esta medida, en tono balbuciente, producto de su conocimiento escaso de la aplicación de esta ley, dijo: «De inmediato, sin demora». Esto provocó una avalancha humana en Berlín del Este hacia la frontera. El muro de Berlín se abría y en unas pocas horas 50.000 personas habían penetrado al Berlín Oeste, capitalista y libre, procedentes del Berlín Oriental, comunista y enclaustrado. Había caído el muro de Berlín, ese símbolo del oprobio comunista erigido en 1961 para delimitar la frontera frágil entre la libertad y la opresión. 4 semanas después se abría la puerta de Brandenburgo, situada justo en medio de la frontera interalemana. Después de la caída del muro, el Partido Socialista Unificado de Alemania Oriental celebró los últimos ritos políticos de un partido comunista agonizante. El 1 de diciembre, el Parlamento votó 400 votos a favor,
0 en contra y 5 abstenciones, la eliminación de la Constitución de la cláusula que declaraba que el Estado estaba dirigido por la clase obrera y por su partido marxista-leninista. Días después, el Politburó dimitía por segunda vez y se elegía un nuevo líder, Gregor Gysi, y el partido cambió su nombre a Partido del Socialismo Democrático. La vieja cúpula comunista, incluyendo Honecker, fue expulsada del partido. Se iniciaron debates en torno a una mesa redonda con representantes de Neos Forum, el grupo opositor más visible, y se programaron elecciones libres. Como suele suceder, las ilusiones e ingenuidades de las élites intelectuales bajo este tipo de sistemas pretendían reformar el socialismo, dotarlo de un rostro menos represivo, pero esto no pasaba de una fantasía política con una dosis conceptual e histórica de síndrome de Estocolmo. Las masas del Berlín oriental y comunista lo que deseaban era entrar en Alemania occidental, vivir en el capitalismo y tener una vida con estándares de prosperidad al menos normales, sin la ideología entorpeciendo sus vidas. Por eso la organización opositora de Alemania Oriental, Nuevo Forum, luego de tener algún protagonismo, se diluyó en la irrelevancia política y en la indiferencia de las masas, por su idealismo ingenuo de un socialismo reformado. El levantamiento alemán de 1989, que terminó derribando el muro de Berlín, fue auténticamente popular y masivo, y esta naturalidad nacía del cansancio de vivir sometidos por una ideología fracasada que se sostenía por la fuerza. Y esto no hay recurso intelectual o teórico que lo pueda sublimar cuando el miedo se convierte en rabia. El desenlace del comunismo en Alemania del Este sucedió al tiempo de la caída del comunismo en Checoslovaquia, pero en esta última fue de una forma diferente. En Checoslovaquia, al igual que Hungría, el régimen comunista descansaba sobre una memoria dramática de un pasado reprimido en su búsqueda de libertad. Pero mientras en el caso húngaro, János Kadar había logrado en cierta medida distanciarse junto al partido de la herencia stalinista, los líderes checoslovacos no habían logrado esa transición y tampoco la procuraban. La invasión de 1968 por el Pacto de Varsovia y la normalización posterior, entiéndase obediencia a Moscú, se mantuvo con Gustav Husak, que ocupó el poder de 1969 hasta 1987, cuando abandonó el puesto con 75 años para ser sustituido por Miloš Haj, aunque más joven, había tenido un papel fundamental en las purgas masivas de los años 70. El comunismo checoslovaco tuvo capacidad para imponer su control casi hasta el final. No se vio afectado por el rol de la Iglesia Católica como en Polonia, ni por la oposición intelectual como en Alemania. Y esto se debió a las purgas estilo stalinistas que el partido llevaba a cabo periódicamente en la sociedad checa. Incluso los comunistas reformistas eran purgados. Una de las iniciativas más logradas por la mínima oposición checa fue la Carta 77, un documento escrito en 1977 que exigía a las élites comunistas respetaran los derechos humanos estipulados en los acuerdos de Helsinki. El portavoz de este documento fue Václav Havel, un dramaturgo y escritor de relevancia en la oposición que luego llegaría a ser presidente de la nueva República Checa posterior a la caída comunista. Pero si tenemos en cuenta que esta carta fue firmada por menos de 2.000 personas en un país que entonces tenía una población de 15 millones de habitantes, entonces se puede entender el poco impacto de la oposición organizada allí. Esto estaba determinado por la típica dualidad que suele acontecer dentro de un régimen comunista. Es decir, a pesar de que la ciudadanía despreciaba profundamente al comunismo y sus élites, se asumía la autocensura y el miedo paralizante por un instinto básico de conservación. El régimen comunista checoslovaco era implacable. En 1988, los manifestantes que en Praga y en otros lugares se congregaron para conmemorar el 20º aniversario de la invasión soviética de 1968 fueron detenidos. Durante la primavera-verano de 1989, proliferaron redes y grupos informales por todo el país, producto de las combustiones sociales en otros países del bloque soviético, como la apertura de las fronteras húngaras que hemos explicado. Los manifestantes llenaron las calles de la capital checa para conmemorar, una vez más, la represión de la primavera de Praga de 1968. Los jerarcas comunistas, con Miloš Jakeš
a la cabeza, intuían el cambio de los aires políticos y el derribo progresivo del comunismo como institución prevaleciente a partir de las reformas soviéticas que cubriremos más adelante, por lo que empezaron estratégicamente a mostrarse menos represivos. El 17 de noviembre, la policía de Praga permitió una manifestación estudiantil en el centro de la ciudad para conmemorar el 50º aniversario del asesinato por parte de los nazis del estudiante checo Jan Opletal. Cuando los manifestantes comenzaron a corear consignas anticomunistas, la policía atacó, golpeó y dispersó a la multitud. Estos acontecimientos provocaron una presión que desembocó en la dimisión del presidium del partido, dirigido por el propio Miloš Jakeš, pero sus sucesores comunistas no pudieron manejar la situación posterior por la presión ciudadana. El 19 de noviembre, Václav Havel, que estaba condenado a un arresto domiciliario, regresó a la capital y junto a los participantes de la Carta 77 fundaron el Foro Cívico, una iniciativa ciudadana que se constituyó casi y por la acelerada destrucción del poder comunista en un gobierno en la sombra. El 25 de noviembre de 1989, una multitud de 500.000 de personas se congregó en el Estadio Legna de Praga como una manera de visualizar la masividad del descontento. Esa misma noche, Václav Havel saldría en televisión comunista en una entrevista sin precedentes. A la semana de la sangrienta represión de las manifestaciones estudiantiles, la dirección del Partido Comunista había dimitido, se había legalizado el Foro Cívico y se negociaba con el gobierno comunista. El 29 de noviembre, la Asamblea Federal, respondiendo a la demanda del Foro Cívico, eliminó de la Constitución checoslovaca la cláusula fundamental que garantizaba el papel preponderante del Partido Comunista. Alexander Dubček fue elegido presidente de la Asamblea Federal, pero casi como un leve símbolo, porque si bien este político había estado en el centro de la conducta reformista de 1968, que terminó reprimida por Moscú, su lenguaje y pensamiento era el de un anquilosado comunista. Fue Václav Havel en quien recayó la responsabilidad de presidir la República. El dramaturgo opositor aceptó el puesto luego de haberlo declinado inicialmente, y el 28 de diciembre la misma Asamblea Comunista que lo había condenado a prisión en el pasado, ahora lo elegía presidente de la República Socialista Checoslovaca. En enero de 1990, el nuevo presidente, Václav Havel, amnistió a 16.000 prisioneros políticos y disolvió la policía política. Había muerto el comunismo checoslovaco como institución, aunque el imaginario de izquierdas fuera profundo en esa sociedad después de tanto sometimiento. Todos estos acontecimientos checoslovacos que derribaron el monopolio comunista y que son conocidos como Revolución de Terciopelo, fueron la suma de la bancarrota de las élites comunistas y la organización ciudadana que supo canalizar Václav Havel mediante el Foro Cívico. Cuando se habla de Rumania, tenemos un ejemplo del fin más categórico del comunismo en el este, cuando el tirano Nicolae Ceausescu y su esposa cómplice Elena fueron fusilados el 25 de diciembre de 1989. De los países satélites comunistas, Rumania era el más oriental, y aquí el comunismo transmutó de un leninismo partidista a una satrapía neostalinista bajo el liderazgo de Ceausescu, donde el nepotismo, la ineficiencia, la corrupción y la represión de la policía secreta era la estructura vital del sistema. Rumania se había distanciado de Moscú al no haber participado en la invasión de Checoslovaquia en 1968, y este matiz crítico favoreció la imagen internacional de Ceausescu y le valió el visto bueno de Estados Unidos, al punto de ser invitado a la nación norteña por el presidente Jimmy Carter, por lo que la dictadura personalista del tirano rumano pudo reprimir internamente a su población con la permisibilidad de Occidente. La prohibición en la Rumania de Ceausescu del aborto para mujeres menores de 40 años que tuvieran menos de 4 hijos en la década del 60 provocó un caos demográfico por el alto índice de mortalidad causada por los abortos en condiciones alarmantes y precarias. El dictador rumano ajustó la economía para pagar la deuda exterior, cosa que agradó al parasitario Fondo Monetario Internacional,
pero el plan de Ceausescu no era mejorar o ampliar las condiciones productivas, sino someter a su población a una austeridad total, es decir, a la miseria colectiva como recurso de pago de la deuda internacional. La carne, el azúcar, la harina, la mantequilla y muchos otros productos estaban racionados. En 1986 se puso en marcha un plan de cría de caballos para sustituir los vehículos de motor. Un viaje inverso y terrible hacia una economía de subsistencia agraria preindustrial. El delirio de la planificación central y el orden vertical alcanzó en Nicolae Ceausescu cuotas delirantes que sobrepasaron al mismísimo Stalin, como cuando arrasó y redujo a escombros un distrito histórico del centro de Bucarest del tamaño de Venecia para construir un nuevo palacio del pueblo y un bulevar de la victoria del socialismo. Una reforma arquitectónica de mal gusto que gastó recursos innecesarios, destruyó una hermosa ciudad y su historia y creó un aspecto uniforme, gris y monumental, típico de un régimen totalitario megalomaníaco. El culto a la personalidad en Nicolae Ceausescu y su esposa Elena fue igual de delirante. Quizás emulado solamente por la Norcorea de Kim Il-sung, los retratos de esta oscura pareja de dictadores rumanos estaban por todas partes del país, y los títulos con que se referían al tirano rumano eran iguales de risibles en su grandilocuencia obligatoria, tales como el mástil más alto, el genio de los Cárpatos, el titán y así sucesivamente. Así que aquí estamos el 22 de diciembre de 1989 con un confundido Nicolae Ceausescu intentando dirigirse a unas masas inquietas que interrumpen su discurso constantemente. El dictador atónito observa cómo la masa furiosa se lanza contra el edificio de la sede del Comité Central del Partido en Bucarest, teniendo que escapar en un helicóptero desde la azotea del partido. El Frente de Salvación Nacional tomó el control de la emisora enfrentándose a la temida Securitate, la policía secreta que era la columna vertebral del aparato de poder y represión de Ceausescu. Finalmente el tirano y su esposa fueron atrapados y posteriormente fusilados el 25 de diciembre de 1989, y el video de su fusilamiento fue emitido en televisión nacional días después. El Frente de Salvación Nacional se convirtió, posterior al fusilamiento de los Ceausescu, en un gobierno provisional que nombró presidente a su líder Ion Iliescu. Este, al igual que sus colegas del Frente, era un comunista que había roto con Ceausescu años atrás, pero su poder era el de enfrentar y controlar a la temida Securitate, cuyos últimos miembros abandonaron la lucha el 27 de diciembre. Aunque la cúpula comunista rumana fue depuesta, la Securitate fue disuelta y en enero de 1990 se restableció la existencia de partidos políticos. La estructura de poder quedó intacta. Por lo tanto, la represión seguiría actuando de forma persistente. Como evidencia la represión contra la minoría húngara en Târgu Mureș el 19 de marzo de 1990 o la represión a estudiantes en junio del mismo año en Bucarest. La revolución rumana fue más bien un golpe palaciego que removió a la cúpula de la élite, pero preservó el poder concentrado, que tendría que pasar tiempo para ir removiendo esta estructura comunista en Rumania. Pero a pesar de estas cuestiones, el ajusticiamiento de los Ceausescu es una de las imágenes más gráficas de la caída de las élites comunistas en el este. No se puede entender todo el descalabro del comunismo en los países satélites si no se tiene en cuenta el propio desenlace y erosión del comunismo en la Unión Soviética, el núcleo hegemónico y geopolítico de esta ideología. En 1985, luego que los ancianos sucesores del partido fueran cayendo como moscas por sus problemas de salud, se eligió como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética a Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Nacido en una aldea de la región sureña de Stavropol en 1931, había entrado a formar parte del Comité Central a los 41 años. Ahora, solo 13 años más tarde, era el jefe del partido. Su rápido ascenso había sido alentado por Andropov y se consideraba que podría ser un reformista, pero para nada un radical. Este nuevo líder encarnaba muchos de los sentimientos de los comunistas de su generación, es decir, le habían afectado las revelaciones de 1956
sobre la criminalidad de Stalin, pero sin criticar abiertamente al partido. Por lo tanto, el reformismo de Gorbachov se movía dentro de un esquema mental de obligatoriedad a la estructura política de la URSS. Desde principios de su mandato, Mikhail Gorbachov intentó revitalizar la moribunda economía soviética y el entramado de ineficiencia y corrupción del aparato institucional. La perestroika, o reestructuración, puesta en marcha por Gorbachov a partir de 1985, fue un plan de reforma económica para transitar gradualmente de una economía planificada a una economía de mercado y una tímida aceptación de la propiedad privada. Pero esto sin duda se enfrentaba a las propias contradicciones del sistema de centralización comunista, pues si lograba la descentralización de la toma de decisiones o la concesión de autonomía a las empresas locales y el abandono de las directrices fijadas a distancia, ¿cómo iban a funcionar los productores, gestores o empresarios si no había mercado? A esto se le sumaba las implicaciones políticas de la palabra mercado para un sistema que basaba su legitimidad moral, en parte, en una demonización del capitalismo. El propio Gorbachov evitó hablar de economía de mercado hasta 1987 y cuando lo hacía lo definía como mercado socialista. De esta dificultad para trasladar una economía con graves problemas de estructura a una economía funcional y no entorpecida por un burocratismo partidista y corrupciones estructurales, habla el hecho de que, incluso después de aprobada la Ley de Actividad Laboral Individual en 1986, hacia 1989 existían solamente unos 300.000 empresarios en toda la Unión Soviética para una población de 200 millones de personas, es decir, una muestra de una actividad empresarial muerta. En consecuencia, para acabar con el agobiante monopolio del Partido Comunista y eliminar trabas en estas reformas, Gorbachov implementó también a partir de 1985, en conjunción con la perestroika, la política llamada Glasnost, o transparencia, que buscaba proponer ciertos debates críticos y públicos sobre los problemas sociales, aunque con delimitaciones claras. Esta política se vio puesta a prueba inmediatamente con el desastre nuclear en Chernóbil, Ucrania, cuando explotó el 26 de abril de 1986 un reactor de grafito de la central nuclear ubicada allí, creando una catástrofe humana y medioambiental que el régimen soviético manejó con incapacidad y secretismo, todo lo contrario a lo que habían propuesto con la política de la Glasnost. 2 semanas después de este terrible evento y por la inquietud internacional, Gorbachov tuvo que hacer una declaración pública reconociendo los hechos y a partir de aquí se fueron destapando progresivamente toda la decadencia soviética. A partir de 1986 y por los acontecimientos que mostraban los problemas cada vez más evidentes de la Unión Soviética, Gorbachov aceleró sus reformas para gestionar una imagen más positiva del comunismo eslavo, liberando de su encierro domiciliario al disidente más conocido del mundo, Andrei Sájarov, reducción de la censura que inevitablemente fue abriendo espacios para que los reformistas fueran alzando su voz. En 1988, Gorbachov hizo un llamamiento para la preparación de elecciones abiertas al Congreso de Diputados del Pueblo al año siguiente. Se hizo elegir presidente del Soviet Supremo, jefe de Estado, desplazando a Andrei Gromyko, el último comunista de la vieja guardia y por lo tanto inamovible ideológicamente. Las elecciones de mayo-junio de 1989 fueron las primeras más o menos libres celebradas en la Unión Soviética desde 1918. No eran multipartidistas, por supuesto, porque todavía el partido único era el prevaleciente, pero se introdujeron voces críticas en el Congreso. El monopolio comunista del poder se estaba desvaneciendo y, como era de esperar, el Congreso votó en febrero siguiente, con el apoyo de Gorbachov, a favor de eliminar de la Constitución soviética la cláusula clave, el artículo 6, que atribuía al Partido Comunista un papel preponderante. Producto de una política de pacificación y cercanía con Europa Occidental y Estados Unidos, Gorbachov comenzó una retirada en 1986 que acabaría en 1989 de las fuerzas soviéticas de Afganistán, un conflicto que había comenzado en 1979 y que fue la piedra en el cuello de la URSS por su enorme costo político y económico. Mikhail Gorbachov encarnaba las mismas contradicciones estructurales del comunismo, es decir, reformarse, pero manteniendo el monopolio vertical del partido y su filosofía leninista.
una libertad nominal pero no real, una liberalización pero dentro de un marco rígido de movilidad política, un comunismo reformado sin reformarse plenamente. Al final, Gorbachov y su revolución controlada se vio implosionada por las propias contradicciones que destapó. Una vez que fueron relajados los soportes de la censura, el control y la represión, todos estos elementos constitutivos del comunismo soviético, la economía planificada, la retórica pública y el monopolio del partido, se vinieron abajo. Mikhail Gorbachov minó su propio poder y la verticalidad del poder soviético, esperando con esto revitalizar el comunismo soviético. Pero esto fue una ingenuidad política que costó el fin de la Unión Soviética y su comunismo histórico. Sin esta relativización del poder soviético en las dubitativas manos de Gorbachov, no se puede entender toda la erosión del comunismo en las distintas naciones satélites que hemos narrado hasta ahora. Las élites comunistas de estos países comenzaban a entender que ya no podían contar con el apoyo soviético para reprimir a sus pueblos. Cuando finalmente en Polonia el sindicato Solidaridad se sentó a una mesa de negociación con los comunistas polacos y después de realizar elecciones competitivas y ser los comunistas derrotados en las urnas polacas en 1989, fue Gorbachov quien le dejó claro al líder comunista Wojciech Jaruzelski que debía respetar el resultado de las elecciones. Lo mismo con el comunismo alemán, húngaro, checoslovaco, etc. Gorbachov abrió una brecha crítica por la que escaparon todas las naciones cautivas de la represión soviética que respaldaba a las élites comunistas locales. Gorbachov dejó caer el comunismo en Europa del Este para preservar su vitalidad en Rusia. Como alguna vez Stalin, a la inversa, implantó estados satélites para proteger la frontera occidental. Pero esto fue un boomerang político que terminó regresando de forma devastadora al mismo centro geopolítico del poder soviético. En 1991, en sus primeras elecciones democráticas y multipartidistas, se eligió a Boris Yeltsin como presidente. No así el candidato de Gorbachov, que fue derrotado de forma categórica. Después de intentar ser removido por un golpe de Estado fallido en agosto de 1991 y se estableciera un comité estatal para el estado de emergencia que duró 3 días, el poder de Gorbachov se desintegró. Boris Yeltsin, emergido como una figura de disputa al poder comunista, disolvió el Partido Comunista y el 8 de diciembre de 1991 se disolvía la Unión Soviética mediante el Tratado de Belavetsa. Y el 25 de diciembre del mismo año se oficializaba esta disolución, marcando el fin definitivo de la Unión Soviética. El comunismo soviético cayó por la celeridad que emergió de sus utópicos intentos de reformar sus contradicciones estructurales, es decir, intentar mantener su monopolio político, relajando y flexibilizando su poder, y por consecuencia generó un efecto dominó en sus naciones satélites en la Europa determinada dentro del espacio geopolítico soviético. Una vez que el comunismo perdió su activo principal, es decir, el control del monopolio de la información y la violencia, pues quedó a vista de todos su mentira histórica en tanto supuesta profecía marxista como destino inevitable dentro de un esquema teleológico que conduciría a un comunismo históricamente eterno. Pero una vez se movieron las pequeñas piezas dentro de este esquema, todo comenzó a resquebrajarse con una celeridad increíble luego de tanto tiempo de sometimiento político y social. El comunismo quedó invalidado porque a los ojos de las masas variopintas que lo enfrentaron en la Europa cautiva ya no representaba el futuro prometido, sino el pasado torpe y represivo que se interponía entre los pueblos y sus ansias de vivir una vida normal fuera de la obligación ideológica y la pobreza planificada. Cuando un hombre llamado Mikhail Gorbachov abrió una caja de Pandora llamada Reforma e intentó aplicarla de forma itinerante sobre la agonizante Unión Soviética, encendió una llama que terminó incinerando el cadáver de una utopía que, como el propio cadáver de Vladimir Lenin, sobrevivía embalsamada en el Museo de la Ideología, el comunismo.